Ayuda para las lecciones de Un Curso de Milagros por Robert Perry y Allen Watson. Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Instrucciones para la práctica. Puedes escuchar las instrucciones al final de este audio. Comentario. Esta es una lección magnífica. Afirma sin posibilidad de duda, en palabras muy seguras, que no podemos evitar corregir nuestros pensamientos equivocados de conflicto. Tenemos que enfrentarnos a cada uno de ellos y aplicarles el perdón. Nuestros pensamientos de conflicto deben ser resueltos, no se irán por sí mismos. No podemos enterrar la cabeza en la arena. Piensa en la lista de estrategias defensivas que nuestro ego nos convence a usar. El conflicto se evade. Dejamos de lado el conflicto. Cuando sentimos una pérdida de paz, vemos la tele o nos vamos de compras. Cuando vemos un muro entre nuestro hermano y nosotros, nos alejamos o nos ocupamos de un montón de cosas. Evitamos enfrentarnos al conflicto en nuestra mente. Se ignora. Apartamos el tema para pensar en ello más tarde, un más tarde que nunca parece llegar. Se niega. Fingimos que no existe. ¿Yo enojado? No, estoy bien, no hay problema. Se encubre. Lo disfrazamos, le echamos la culpa a nuestra desilusión o al mal humor, a las hormonas, al dolor de cabeza o a un mal día en el trabajo. Pintamos de color de rosa nuestra rabia interna, como dice Marianne Williamson. Sonreímos y nos tragamos la ira o el dolor. Sea lo que sea que estamos pensando, no puede ser un pensamiento de asesinato. Se ve en otra parte. No es culpa mía, todo es culpa suya. No estaría sintiendo estos sentimientos horribles si él no fuese tan condenadamente egoísta. Se le llama por otro nombre. Negamos que lo que estamos sintiendo es odio o ataque. Quizá lo llamamos ira justificada o guardar las distancias o defender la verdad. Si el conflicto en nuestra mente ha de ser resuelto, no puede ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Esto es el resumen de todas estas estrategias. Estamos intentando ocultar el hecho de que pensamientos de odio, ira o asesinato han entrado en nuestra mente. Esta costumbre establecida de esconder nuestro ego, de encerrarlo en el armario cuando tenemos compañía, tiene que terminar para que podamos escapar del conflicto. Esto no significa que en lugar de esconder nuestro ego, deberíamos hacer alarde de él o satisfacerlo. El propósito no es manifestar el ego, sino expulsarlo. Pero no podemos hacerlo si lo ocultamos. Y a veces el proceso de quitar la máscara del ego significa que por un corto tiempo al menos daremos rienda suelta al ego en lugar de taparlo. A veces hay que manifestar la ira antes de darnos cuenta de lo profundamente asentada que está. Sin embargo, esta es solo una fase de transición. Lo que buscamos es la sanación. En lugar de taparlo, lo que debemos hacer es ver el conflicto del ego exactamente como es. En otras palabras, reconocer como lo que son el odio, el ataque, el propio aislamiento, separación, la grandiosidad, la ira y el deseo de matar. Ver donde se cree que está. Esto significa ponerte en contacto con la situación tal como el ego la ve. Por ejemplo, admitir que realmente crees que tu esposo es un malvado o que tú no eres digno de ser amado. Ver la realidad que se le ha otorgado. Aquí reconocemos exactamente lo que pensamos que es la situación como ego. Entendemos que nos vemos a nosotros mismos como solos en el universo, abriéndonos paso en la vida a zarpazos y sobreviviendo a duras penas. Admitimos que el conflicto nos parece verdaderamente real. Si no estamos en perfecta paz y constantemente felices, hay una razón, y la razón siempre es algún aspecto del ego al que nos estamos agarrando, pero al mismo tiempo negando. Tenemos que ver la realidad que le hemos dado. Ver el propósito que le ha asignado la mente.
Esto necesita verdadera lucidez y honestidad. El conflicto que sentimos tiene un propósito que nuestra mente le ha dado. El propósito es siempre apoyar nuestro propio ego, siempre alguna forma del ego de separación, alguna ilusión de ser independiente, de tener una existencia separada. Sea cual sea el conflicto, nosotros le damos su aparente realidad y lo hacemos por alguna razón de mente y oculta del ego. Aquí es donde descubrimos nuestro miedo al amor, nuestro miedo a unirnos, nuestra adicción a la separación. Aquí es donde descubrimos nuestra oculta creencia en la culpa y el deseo de castigarnos a nosotros mismos. Únicamente cuando estamos dispuestos a pasar por esta especie de firme responsabilidad por nuestros propios pensamientos, se quitarán las defensas del ego y la verdad será libre para hacer desaparecer al ego. La verdad es el perdón. Es el perdón el que hace desaparecer todo conflicto y toda duda. Cuando haya descubierto mi propio ego de este modo, perdonar a otros es lo más natural y fácil del mundo, porque he reconocido que mi ego es un invento mío y que la otra persona no tenía nada que ver en ello. He estado actuando por razones de mentes que ya no acepto más ni quiero. Pero si esto es cierto sobre mí, debe serlo también sobre todo el mundo. El conflicto no ha sido real, ha sido una ilusión luchando contra otra ilusión, el miedo reaccionando ante el miedo, y con esa comprensión mi propia culpa se derrite y queda libre y despejado el camino para que Dios venga. ¿Qué es el ego? Parte 3. El ego es de mente. En la medida en que nos identificamos con nuestro ego, también estamos locos, como el curso nos recuerda a menudo. Y todos nos identificamos con nuestro ego más de lo que nos damos cuenta. Sin duda, la identificación con el ego es casi total. El ego es lo que suponemos que somos, la base desde la que actuamos todo el tiempo. Todos nos consideramos limitados, seres separados, viviendo en un cuerpo y condenados a morir con él. Sin embargo, esta locura no es nuestra realidad. Nuestro verdadero ser compartido permanece cuerdo, y esa es nuestra salvación y la muerte del ego. El ego, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente. Dios y su creación es todo lo que existe. Pero el ego cree que ha ido más allá. Rechaza a Dios como creador e intenta imaginarse a sí mismo como fuera de Dios y de su creación. El ego se considera aparte de la totalidad. ¿Cómo puedes estar separado de lo que es todo? Todo es todo. Incluye todas las cosas. El ego se considera separado de lo infinito. La misma idea. Está claro que todos estos ejemplos son completamente imaginarios. No es posible estar separado de lo infinito. Pero el ego, desafiante y de manera demente, cree que ese es su estado. Esa es la definición del ego. Desde esta comprensión, cree que uno está condenado. Es el colmo del ego. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Eso es la condenación. Es afirmar, he logrado desbaratar la voluntad de Dios. La culpa es una negación del ego del poder del amor de Dios. El pensamiento de nunca aprenderé este curso, nunca alcanzaré la iluminación, es una afirmación de que tu voluntad es más poderosa que la de Dios. Si la voluntad de Dios es que seas feliz, la tristeza es proclamar que has vencido a Dios. El curso nos dice que es una locura pensar que tales cosas son posibles. No nos condena por pensarlas, más bien nos dice que dejemos de escuchar tales pensamientos. El ego es algo imposible. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Texto capítulo 7, sección 8, párrafo 7. Dios es infinito, está en todas partes, es todo. Si el ego es un pensamiento que está más allá de Dios, entonces no podemos creerle al ego. Tal cosa no puede ser.
A continuación, las instrucciones para la práctica que corresponden a esta lección. Segunda parte del libro de ejercicios, resumen de la práctica. Propósito: dar los últimos pasos a Dios, esperar a que Él dé el último paso. Tiempo de quietud por la mañana y por la noche, tanto tiempo como sea necesario. Lee la lección. Utiliza la idea y la oración para dar comienzo al tiempo de quietud. No dependas de las palabras. Utilízalas como una sencilla invitación a Dios para que venga a ti. Siéntate en silencio y espera a Dios. Espera en quieta expectación a que Él se revele a sí mismo a ti. Busca únicamente la experiencia de Dios directa, profunda y sin palabras. Estate seguro de su llegada y no tengas miedo, pues Él ha prometido que cuando le invites, vendrá. Únicamente pides que cumpla su antigua promesa, que Él quiere cumplir. Estos momentos de quietud son tu regalo a Él. Recordatorios cada hora. No te olvides, da gracias a Dios por haber permanecido contigo y porque siempre estará ahí para contestar tu llamada a Él. Recordatorios frecuentes, tan a menudo como sea posible, incluso cada minuto. Recuerda la idea, permanece con Dios, deja que Él te ilumine. Respuesta a la tentación: cuando te sientas tentado a olvidarte de tu objetivo, utiliza la idea del día como una llamada a Dios y desaparecerán todas las tentaciones. Lectura. Antes de uno de los momentos de práctica del día, lee lentamente la sección ¿Qué es? Piensa en ella durante un rato. Observaciones generales. Ahora, en esta parte final del año que tú y Jesús han pasado juntos, empiezas a alcanzar el objetivo de las prácticas, que es el objetivo del curso. Jesús está tan cerca que no puedes fracasar. Has recorrido una gran parte del camino. No mires hacia atrás. Fija la mirada en el final del camino. No habrías podido llegar tan lejos si no te hubieses dado cuenta de que quieres conocer a Dios. Y eso es todo lo que se necesita para que Él venga a ti. Fin de la ayuda para la lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto.